Bien, pues nuevamente gracias mi querida Lidia Irene por darme la oportunidad de expresar mi opinión. Hace 25 años, 30 más o menos, en una noche de insomnio, viendo la televisión, encontré en uno de los canales un programa especial, así lo anunciaban, un programa especial en el que 3 científicos de diferentes partes del mundo en forma conjunta lanzaban un llamado de alerta sobre el futuro del planeta. Hace 25 años fue el primer llamado de alerta y la verdad, no lo escuchamos. El propio temor del momento incluso me hace pensar que por eso se programó en la noche a las 3 de la madrugada y por ese canal. Han pasado muchas cosas desde entonces y obviamente podrán darse cuenta de que prácticamente no hemos hecho nada, ni hemos avanzado nada. Hay algunos intentos o hubo intentos fingidos, yo le llamaría, desde el momento en que comenzó la presión, cuando la gente se dio cuenta de que efectivamente teníamos un cambio global en el momento, un cambio que estaba empezando a afectar nuestra vida cotidiana. En México, por ejemplo, se extendieron varias leyes en las que se prohibía el uso del popote, se prohibía el materiales reciclables, no reciclables, como por ejemplo el unicel, eso es hecho de lo que están los platos y los vasos desechables. Se prohibía el uso de las bolsas de plástico en los supermercados y en las tiendas. Y cuando esta ley se promulgó, efectivamente, negaron los popotes, dejaron de usarse los platos y vasos desechables, pero conforme pasaron los días, sobre todo las bolsas de plástico, se volvió lo mismo. Se regresó al principio, se ignoraron esas leyes y obviamente las mismas autoridades ignoraron las sanciones. Hoy hacemos un balance. ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer ante el cambio climático? Yo creo que lo primero que debemos hacer es obviamente comenzar a actuar, pero ¿cómo? Es difícil cambiar. Así como lo he dicho cuando hablamos de los valores que hemos perdido y decimos que es difícil cambiar el árbol torcido, en este caso es muy difícil hacer cambiar a quienes han establecido un comercio en el que al final de cuentas el que manda es el que tiene el dinero. No tienen ustedes idea de los millones de pesos que manejan quienes hacen todo ese tipo de productos no desechables, como los pañales, por ejemplo. Pero ¿qué debemos hacer entonces? Lo mismo que les decía con respecto al rescate de los valores. Comenzar a sembrar en las nuevas mentes, en los niños. Sí es cierto que ha dado resultado algunos, pues llamémosle eventos o presiones o como ustedes le quieran llamar, de los activistas en el mundo. Porque ha habido cambios, muy contados, pero ha habido cambios. Pero si sembramos en los bebés, en los pequeños que van empezando a tener conciencia, creo que podemos lograr muchísimo más ya a corto plazo.
¿Por qué a corto plazo? Porque los niños crecen como no tienen ustedes, con la rapidez que ustedes no tienen idea. Y si según los científicos el mundo tiene 30 años de vida, pues yo creo que antes de los 30 ya muchos de esos bebés se volvieron jóvenes y están empezando a generar el cambio en el mundo. Una solución inmediata es difícil. Tendrían que detenerse todos y cada uno de los autos del mundo. En ese sentido se están logrando algunos cambios porque ya hay vehículos eléctricos, hay híbridos que todavía no quieren abandonar la gasolina, pero se está haciendo algo. Pero en los demás medios, y ahora la pregunta de los 64,000, como decía aquel programa de don Pedro Ferriz, que en paz descanse, mi jefe y amigo. ¿El cambio climático está ocurriendo o lo están provocando? Porque es demasiada coincidencia el que de pronto suframos de incendios. Incendio por aquí, incendio por allá, y cada vez incendios más voraces, como si no pudieran detenerse, como si los pobres gentes que van y los combaten, por un lado apagan y por el otro lado se prende. Terremotos cada vez más falaces, más destructibles. ¿Cómo es posible que de alguna manera quienes sufren esos terremotos son, por poner un ejemplo, países con un alto índice habitacional? Los mares. ¿Es verdad que se están derritiendo los polos? ¿Se están cayendo esos grandes moles de hielo que nos enseñan los videos que hacen circular por las redes? Cuando por otro lado nos están diciendo que al revés, que el mundo se está enfriando, que los polos están creciendo. ¿O solamente se trata también de una nueva forma de asustarnos, de mantenernos en casa, de elevar la tasa de suicidios? ¿Quién puede explicarnos realmente todo esto? Esa es la pregunta de los 64,000. Ahí se las dejo de tarea. Desde mi punto personal de vista, el cambio climático sí existe, pero ha sido usado de pretexto para provocar destrucción, para provocar miedo. Un paso más en el control mundial. Y sí, es cierto. Me gusta pensar y me gusta investigar. Buenas tardes a todos ustedes, muchas gracias. Un abrazo final. Bye.